alumnos, y dentro de ese contexto se enmarca esta actividad. Esta actividad la auspicia el Magíster en Contabilidad de la Facultad de Economía y Negocios. Nosotros tenemos 11 programas de posgrado, que a nivel de formato llegan a 32, algunos los fines de semana, otros con clases en la semana. Y esta ocasión, esta actividad la auspicia, como les contaba, el Magíster en Contabilidad. Entre los panelistas está la directora Elizabeth Gutiérrez, que va a dar unas palabras también, y quiero presentar a Leonardo Torres, quien va a dar esta clase abierta. Leonardo Torres es contador auditor de la Pontificia Universidad Católica de Chile, además es magíster en finanzas de la Universidad de Chile. Actualmente, Leonardo es instructor adjunto del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de la Universidad, y es el director de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificado, en representación de la Universidad de Chile, y además es miembro del Comité Consultivo en Normas IFRS de la Comisión de la Investigación Contable de la Asociación Interamericana de Contabilidad. Leonardo también hace clases en pregrado, donde dicta los módulos de Contabilidad Internacional, Análisis Contable y Contabilidad 1 y 2, y también hace clases en los programas de posgrado, donde imparte el curso de Contabilidad. ¿Me escuchas bien, Leonardo y Elizabeth? ¿Me pudieras confirmar? Sí, sí, te escuchamos. Perfecto. Sí. Elizabeth, te voy a dar la palabra entonces, y después ya seguimos con Leonardo. Bueno, primero que todo, agradecer la asistencia al evento y agradecer a Leonardo por estar dispuesto a dar la clase, y además dejar los invitados para la próxima semana a una charla informativa del Magíster, que va a ser el miércoles 1 de julio a las 6 de la tarde. Bueno, para no retrasar más el evento, le doy la palabra a Leonardo. Muchas gracias, Sebastián, por la presentación. Gracias, Elizabeth. Gracias a todos los participantes. A continuación comenzamos entonces con la presentación de este importante tema, tan polémico por lo demás, que es COVID-19. La agenda contempla muchísimos ítems. La verdad es que es difícil abordar este tema en tan poco tiempo. He tratado de abordar los temas más relevantes, y sin duda van a quedar muchas cosas allí pendientes, pero van a quedar pendientes básicamente por las dificultades. Bueno, respecto de la agenda, no me voy a detener en leerla completa, simplemente voy a decir que vamos a abordar en dos tandas, por decirlo así, este importante asunto. Uno, los aspectos contables que pudieran verse afectados a propósito de COVID-19, muchos, y también vamos a analizar las principales cifras y estimaciones que pudieran afectar a la organización a propósito de esto. Entonces, comencemos. Los antecedentes primero. La Organización Mundial de la Salud declaró el COVID-19 como una emergencia global de salud el pasado 30 de enero de 2020. Esa fecha es muy importante, a propósito de que para efectos de considerar la aplicación de la norma NIC 10, hechos posteriores, este sin duda es un hecho posterior al cierre de los estados financieros del 31 de diciembre del año 2019. Si un importador de inventarios, por ejemplo, desde China, Wuhan, estaba en proceso de importación al cierre del año 2019, los hechos posteriores pudieron haber influido en dichas importaciones, lo que no solo afectaría el cálculo de deterioro de dichos inventarios, sino también a la aplicación de otras normas, muchas de las cuales las vamos a revisar a continuación. Y para ello es que vamos a presentar diversos efectos potenciales, ¿ok?, en las diversas normas. Comencemos. Posibles efectos contables. En primer lugar, en tu empresa es importantísimo que conozcas cuál es el riesgo de liquidez que se está enfrentando. Por esa misma razón es que es necesario analizar, por ejemplo, los ratios de liquidez. La razón corriente, ya lo sabes, activo corriente dividido por pasivo corriente, tal vez en tu empresa haya sido un indicador muy relevante. Pero en el escenario de COVID que estamos viviendo, la razón corriente pudiera no ser suficiente, y tal vez sea necesario incorporar la razón ácida, o lo que yo llamo razón acidísima. ¿Por qué? Porque tal vez en la razón corriente tú estás incorporando inventarios que en un escenario normal son de alta liquidez,
pero en el escenario de COVID actual, la liquidez es bastante discutible para los inventarios. Pensemos en aquellos inventarios, por ejemplo, a propósito de las últimas novedades de las que nos hemos enterado a través de la prensa, a propósito del delivery que, no sé si lo habrás visto ayer en la televisión, pero se indica que se va a aceptar solamente los deliveries de productos básicos. ¿Y qué pasa con aquellos productos que no son básicos? ¿Qué pasa con la industria suntuaria? Te habrás enterado que últimamente la empresa TM, el VMH, Louis Vuitton, los dueños de Louis Vuitton en Francia están pretendiendo comprar la empresa Tiffany's en Norteamérica. Y en esa compra, Tiffany's al 30 de abril del año 2020 mostró tremendas pérdidas a propósito de lo complicado que es el escenario para Tiffany's. Y ya la empresa de Louis Vuitton había establecido un precio de compra por Tiffany's. Y ahora se está discutiendo si efectivamente esa oferta inicial de precio se va a modificar o no se va a modificar. Y ahí ya tienes un ejemplo de un inventario de lujo que se ve tremendamente perjudicado, las ventas se ven perjudicadas a propósito de la existencia de COVID a nivel global. Y así sucede también con empresas a nivel local acá en Chile. Obviamente hay que tener cuidado si el pasivo corriente es mayor que el activo corriente, porque ahí esas empresas están más perjudicadas todavía con este escenario de COVID. El aging o la antigüedad de las cuentas por pagar y por cobrar. En el caso del riesgo de liquidez lo mide a través de las cuentas por pagar, y por supuesto que tienes que tener cuidado si es que tus cuentas por pagar se han ido incrementando en cuanto a morosidad, en cuanto a delays en el pago. Evidentemente, si tú has entregado garantías a propósito de tus deudas con terceros, esas garantías capaz que estén próximas a ser más bien cobradas si que estás frente a escenarios de complicación en tus flujos. Si tienes líneas de crédito disponibles, tal vez esta sea tu mayor fortaleza para defenderte de este escenario coronavirus. Las líneas de crédito disponibles, en la medida en que estén efectivamente disponibles y sean importantes y cubran la mayor parte de tus pasivos de corto plazo, van a fortalecer tu administración de riesgos de liquidez. Pero cuidado con los covenants. Recuerda que muchas veces tú suscribes contratos de deuda y estos contratos de deuda tienen cláusulas de seguridad de la contraparte, como los covenants. Si existen covenants, a pesar de estar administrando efectivamente tus riesgos de liquidez, pudiera ser que estos covenants estén complicando tu situación. Así que anticípate a la renegociación de covenants, tal vez. Y cuidado con la concentración de riesgo de liquidez, porque si la mayor parte de tus pasivos financieros de corto plazo están concentrados en uno o dos proveedores y esos dos proveedores de alguna manera están complicados también, entramos en un círculo de complicaciones a propósito de esta administración de riesgo de liquidez. Por supuesto, si están complicados tus proveedores, te van a exigir el pago de las deudas. Y si te exigen el pago de las deudas, si tú hasta ahora has administrado muy bien este delay, esta administración del delay pudiera estar muy complicada y te permite generar un altísimo riesgo adicional. Así que cuidado con la administración del riesgo de liquidez. ¿Qué pasa con el deterioro de valor de los activos no financieros? Tenemos claridad que los activos no financieros principales son propiedad, planta de equipo, activos intangibles. También pudieran estar allí las propiedades de inversión. Bueno, básicamente tu empresa debe tener una política contable de cálculo de deterioro. Tú sabes que los indicios de deterioro más relevantes pueden ser externos o internos. El caso de COVID-19 es un importante indicio de deterioro externo. Y por lo tanto todas las empresas deberían estar aplicando al 31 de marzo del año 2020, deberían haber aplicado un test de deterioro. En este sentido, fíjate que en mi red social de LinkedIn yo he agregado o he dado muy buenos comentarios a la estructura actual de los estados financieros de LATAM Airlines. La empresa LATAM Airlines está mostrando muy buenas notas explicativas, muy buenas revelaciones respecto de las que está sufriendo a propósito de la existencia de la pandemia del coronavirus.
tú puedes revisar y te recomiendo, si quieres hacer una buena presentación de estados financieros, seguir el ejemplo de la LATAM Airlines, donde se recogen en notas explicativas estos elementos en la nota de riesgos, tal como te lo acabo de mencionar, riesgo de liquidez, también el riesgo de crédito y el riesgo de mercado. También se incorporan en los hechos posteriores, a propósito que después del 31 de marzo vienen situaciones complejas que tú no conocías y que debes revelarlas porque el coronavirus ya estaba instalado desde el 31 de enero del año 2020. Entonces, estos hechos posteriores que ocurren son hechos posteriores ajustables. Entonces, y también se va a ver en la nota, en el párrafo de énfasis de la empresa auditora, que en el caso de LATAM Airlines también está bastante bien preparada porque se incorpora esta advertencia a los stakeholders respecto de cómo LATAM Airlines está administrando estos riesgos de coronavirus. Evidentemente, en el cálculo del deterioro de valor de los activos no financieros tienes que estar atento a la identificación de las UGEs o unidades generadoras de efectivo. En un escenario tan incierto como el actual, las empresas pudieran estar determinando la reconfiguración, reconstitución, eliminación, ampliación no creo, pero sí eliminación de unidades generadoras de efectivo. Esto pudiera determinar también la redistribución o distribución de activos a cada una de las unidades generadoras de efectivo, lo que afectaría la medición del deterioro. Por lo tanto, revisar el deterioro de valor de los activos no financieros. Asimismo, los hechos posteriores que ya te los he comentado. Es decir, tienes que identificar después del 31 de marzo cuáles son los hechos posteriores, los hechos adicionales que resultarían a propósito del coronavirus. Porque después del 31 de marzo el coronavirus ya no es un hecho posterior no ajustable, es más bien un hecho posterior ajustable. Y precisamente por esa razón, cualquier cosa que suceda después del 31 de marzo debe ajustar los estados financieros de esa fecha. Lo mismo va a suceder con los estados financieros del 30 de junio. Todo lo que suceda después del 30 de junio, como hecho posterior, pero que esté relacionado con coronavirus, debiera ajustar los estados financieros del cierre del 30 de junio del año 2020. Ojo con aquellos hechos posteriores no ajustables, pero que afecten el going concern. El concepto de going concern es la empresa en marcha, porque si la empresa ya no está en marcha, aunque el hecho posterior no sea ajustable, debería reestructurar todos los estados financieros. Recuerda en este sentido que la norma internacional de información financiera está preparada solamente para ser aplicada en un escenario de going concern, en un escenario de continuidad de la empresa. Si la empresa ya no continúa, la empresa debe dejar de aplicar las normas internacionales de información financiera. Y si deja de aplicar las normas internacionales de información financiera, ¿cómo prepara los estados financieros? Bueno, en función de lo que diga la jurisdicción. Porque acá es lo que va a empezar a mandar para aquellas empresas que están en proceso de quiebra, pero de quiebra efectiva, no de reestructuración, porque esa es otra figura que es la que está recogiendo la TAM. La TAM no está en proceso de quiebra, sino más bien de reconfiguración de sus finanzas. En el caso de las empresas que estén en proceso de quiebra efectiva, esas empresas tienen que aplicar más bien las instrucciones de la ley de quiebras, es decir, ordenar sus pasivos en orden de prioridad, en orden de prelación, en función de qué es lo que se debe pagar primero o después, y también los activos ser mostrados a valor de liquidación. Así que cuidado con estos análisis. Luego vendría el tema de las pérdidas de crédito esperadas. Recuerda que la norma NIF 9 establece una nueva forma de cálculo de la pérdida de crédito esperada. ¿En qué consiste la pérdida de crédito esperada? En una metodología de 3 pasos, en donde las deudas o los activos financieros van pasando desde la etapa 1 a la 2, de la 2 a la 3, en donde la etapa 1 consiste en aquellos activos financieros que se están comportando bien, la etapa 2 en aquellos activos financieros que si bien se comportan bien, la contraparte ha incrementado de manera significativa su riesgo de crédito, y la tercera etapa en aquellos activos financieros en donde la contraparte ha caído en default o en incumplimiento. Evidentemente que ante el fenómeno de COVID, las pérdidas de crédito esperadas requieren del uso de toda la información razonable y soportable, y es lo que recomienda IASB o el Consejo de Normas Internacionales de Información. La verdad es que bajo la norma anterior a la NIF 9, la NIF 39, solamente requería información histórica y actual.
Para la norma NIF 9, las pérdidas de crédito esperadas son determinadas en función no solamente de la información histórica y actual, sino también en función de la información proyectada. Pero hay un beneficio que otorga la NIF 9. Y la NIF 9 otorga el beneficio de que tú mismo seas quien construya el modelo de cálculo de pérdida de crédito esperada. Y por lo tanto debes reestructurar tu modelo para que incluya estas posibles pérdidas que tendrías a propósito de la instalación del escenario de incertidumbre que genera COVID-19. Por lo tanto, la modelación de la empresa es la que debería considerarlo. Recuerda tú, y ahí pongo la fórmula, que la pérdida de crédito esperada o expected credit loss es igual a la exposición ante la pérdida por incumplimiento multiplicado por la pérdida dado el incumplimiento multiplicado por la probabilidad de incumplimiento. La exposición a incumplimiento evidentemente es el valor nominal normalmente de las deudas. La pérdida dado el incumplimiento está dada por el porcentaje de aquella exposición que no está cubierto por las garantías recibidas, y la probabilidad por incumplimiento es el porcentaje que se atribuye a la pérdida esperada. Entonces, de todas estas dinámicas, evidentemente la que más va a sufrir es la probabilidad de default, la pérdida por incumplimiento. Sin embargo, la loss given default o la pérdida dada el incumplimiento también puede verse afectado, dado que las garantías muchas veces se ven modificadas a propósito de las variaciones de valor de mercado de la garantía recibida de la contraparte. Respecto a la contabilidad de cobertura, déjame decirte que respecto de las coberturas que ejerce una empresa o que toma una empresa al contratar derivados, por ejemplo, un swap, un forward, un futuro, una opción, tenemos que concentrarnos en Chile básicamente en los derivados OTC. En Chile la mayor parte de los derivados, por decir más del 90% de los derivados son OTC. Y cuando digo OTC estamos hablando de swaps y estamos hablando de forwards. Hay mayores inefectividades que pudieran presentarse a propósito de la aleatoriedad de los precios de commodities y especialmente para aquellos commodities cubiertos pero a los que no se les aplica contabilidad de cobertura. A partir del escenario actual de COVID-19, sin duda las empresas que no aplican contabilidad de cobertura pudieran empezar a necesitarla. Por lo tanto, lo que yo creo que puede ser una consecuencia natural del actual escenario de COVID es que muchas empresas que no estaban aplicando contabilidad de cobertura y que solamente contrataban instrumentos derivados, pudieran empezar a necesitar esta especial forma de contabilización de los derivados. Evidentemente, el Fair Value Option, que es una alternativa a la contabilidad de cobertura, es difícil incorporarlo porque el Fair Value Option, la opción de medir a valor razonable los pasivos y al mismo tiempo contabilizar un derivado sin aplicar contabilidad de cobertura, no es posible para aquellos pasivos que ya existen. El Fair Value Option solo se puede adoptar para pasivos que ya que inicialmente estoy contabilizando. Solamente en la decisión inicial es que es donde yo puedo tomar la opción de medirlos a valor razonable con cambios en resultados. Respecto a los acuerdos contractuales, y permítame que me detenga un poco acá en este tema, fíjate que, y esta es una postura personal que tengo yo respecto de este asunto, el actual escenario de COVID-19, desde mi punto de vista, es importante analizarlo tal cual como tú aplicas un due diligence en tus combinaciones de negocio. Lo que te quiero decir es que, desde mi punto de vista, la administración de una empresa se puede resumir como un vector, como un escenario de múltiples vectores contractuales. ¿Qué quiero decir con un escenario de múltiples vectores contractuales? Que la empresa, de alguna manera, está siempre suscribiendo contrato con distintas partes. Por lo tanto, para poder mejor enfrentar los escenarios de coronavirus, yo te recomiendo hacer un mini due diligence. ¿En qué consiste un mini due diligence? Básicamente en analizar la forma en que se están afectando los distintos contratos con tus contrapartes. Por ejemplo, los contratos de arrendamiento. En los contratos de arrendamiento pudiera estar incorporado una cláusula de término anticipado del contrato. Tal vez necesites terminar un contrato de arrendamiento porque todas esas instalaciones donde estabas trabajando a lo mejor ya no las necesitas y estás pagando un costo fijo periódicamente y te has dado cuenta de que el teletrabajo lo puedes instalar en tu organización.
Efectivamente, en ese caso tendrías que analizar la posibilidad o no posibilidad de anticipar el término del contrato de arrendamiento. Obviamente, ahí pudiera haber una penalización, una indemnización, que es lo que usualmente sucede en los contratos de arrendamiento. Tienes que también analizar si es posible que sigas pagando el canon total o parcial de arrendamiento. Otro tipo de contratos es el contrato con clientes. Recuerda que la norma NIF 15 exige que el ingreso ordinario se reconozca solo si el cliente ha recibido el control del activo adquirido. ¿Cuándo el cliente recibe el control del activo adquirido? Cuando ha aceptado los términos y condiciones, pero más importante que eso, cuando el cliente ha aceptado el servicio recibido o el bien recibido. He visto en las redes sociales cómo distintas empresas, de retail principalmente, que están empezando a utilizar con mayor frecuencia el e-commerce para poder trasladar o transferir de manera a distancia, digamos, con deliveries, los bienes a los clientes. Pero los clientes han manifestado que el producto que compraron no era el que les llegó. O que no les llegó más bien. O bien que existe un delay significativo, un retardo significativo entre la fecha en que lo pidieron, en que lo compraron efectivamente, y la fecha en que les llegó. La pregunta es, ¿está en posibilidad la norma, la empresa vendedora, reconocer esa venta como efectiva, reconociendo el ingreso ordinario? Evidentemente que han emitido una factura, y desde el punto de vista tributario sí se ha reconocido un ingreso ordinario, pero desde el punto de vista de la norma NIF 15 solamente se debía reconocer el ingreso cuando efectivamente ese ingreso sea aceptado, o esa venta sea aceptada por parte del cliente, con todos los elementos de definición de control que establece NIF 15 en su documento normativo. Otro tipo de contratos con proveedores. Cuidado con los proveedores. Los proveedores son tu contraparte, la que te envía, digamos, las mercaderías, las existencias. Hay que revisar la antigüedad de tus pasivos, de tus deudas con los acreedores y la concentración de esa deuda. Imagínate que un proveedor en específico sea el que más te importa y ese proveedor está complicado financieramente. Caramba, si está complicado financieramente y hay muy pocos proveedores de esa existencia, ese inventario que este proveedor te proporciona, evidentemente que pudieras estar complicado o complicada respecto del recibo de los futuros inventarios. Y también pudiera ser que esté afectando tu liquidez a propósito de la antigüedad de los pasivos. Si a un proveedor tiene una deuda acumulada y te seguía cumpliendo, pero ahora ya no te cumple con los envíos, puede ser porque tú le debes demasiado dinero, no le has pagado y no tienes posibilidad de pagarle. Esto pudiera afectar fuertemente a tu negocio. Cuidado con los contratos de franquicia también. Los contratos de franquicia pudieran representar una problemática, sobre todo si es que hay potenciales conflictos entre tú y la empresa franquiciadora. Cuando hay conflictos entre franquiciador y franquiciado, se pudieran acelerar esos conflictos en el actual escenario de COVID. Cuidado con los contratos de comodato, donde tú estás haciendo uso de un activo que no te pertenece, porque a través de un contrato de comodato tú puedes hacer eso, utilizarlo, porque tal vez la contraparte que te otorgó ese bien que estás utilizando, ahora pudiera estar analizando la posibilidad de cancelar el contrato de comodato. ¿Y qué pasa si ese bien que es sujeto del contrato de comodato es un bien estratégico para tu organización? Estás en problema. Cuidado con los contratos de endeudamiento, y esto ya lo hablamos anteriormente, sobre todo cuando estos contratos de endeudamiento estén afectados por por una potencial transgresión a un posible covenant o cláusula de resguardo que fue tomada por la contraparte. ¿Te das cuenta? Es decir, y me faltan contratos aquí, hay muchísimos. Todos los contratos debieran analizarlos. Contratos con el gobierno, contratos con los empleados de tu empresa, a propósito de la existencia de estos beneficios y tal vez de estas facilidades que tiene el empleado para seguir perteneciendo a tu organización, o tal vez la existencia de despidos que sean más bien demandados por los propios empleados. Los propios empleados pudieran estar reclamando porque tú despediste injustificadamente. En un escenario de COVID eso es tremendamente delicado para la organización. Mi recomendación es hacerte asesorar permanentemente por el departamento legal de tu empresa, por tus abogados. Entonces, las relaciones contractuales que tenga la empresa con su entorno deben ser absolutamente analizadas mediante este mini due diligence que le llamo yo, porque te insisto, la organización es un
un sistema multivectorial de relaciones contractuales. Bueno, al mismo tiempo, el deterioro del inventario, por cierto. Es decir, la norma NIC 2, tú lo recordarás, de inventarios, requiere que la empresa mida, al cerrar los estados financieros, la relación que existe entre el valor neto de realización y el costo de los inventarios. Recuerda que el valor neto de realización, cuando es inferior al costo de los inventarios, obliga a la empresa a que reconozca una pérdida. Si el valor neto de realización fuese mayor al costo, nada se hace a menos que se revierta una pérdida anterior. Y claro que puede haber situaciones en las cuales en el actual escenario exista una pérdida. ¿Y por qué? Porque la empresa se quedó estoqueada, porque no es inventario de primera necesidad y por lo tanto no lo puedes vender sino solamente una vez que pase la cuarentena y toda esta situación de excepción que estamos viviendo. Y por lo tanto en ese caso la empresa está obligada a hacer el cálculo del valor neto de realización y por supuesto que lo más probable es que ese valor neto de realización sea inferior al valor libre del inventario. Hay que analizar entonces si la empresa tiene una política contable documentada para aplicar esta instrucción importante de la norma NIC 2. Cuidado con los inventarios que están en proceso de importación desde China al cierre de 2019 y que pudieron afectarse por el COVID posteriormente, porque esos inventarios ya se habían importado, había una condición previa. Y claro, tú sabes que la logística de importación en este periodo de enero, febrero, estaba absolutamente complicada en algunos casos, entonces hay que analizar con detención esas situaciones. Respecto a los contratos onerosos, cuidado con los contratos onerosos que emerjan a propósito del escenario coronavirus actual. Debes identificar aquellos contratos que generan más costos que beneficios. Recuerda tú que de acuerdo con la instrucción de la norma NIC 37, un contrato oneroso es aquel que genera más costos que beneficios. Sin duda tú te preguntarás, pero bueno, ¿quién va a entrar en un contrato oneroso? Normalmente nadie. Normalmente nadie quisiera entrar en un contrato que le genera más costos que beneficios, a menos que se trate de una estrategia de marketing, de penetración de mercado o algo así. La mayor parte de los contratos onerosos no se originan desde el comienzo, sino más bien se originan una vez que ha pasado un tiempo. Ahora, no hay que confundir contrato oneroso con contrato con términos desfavorables. Cuidado con eso. Si tienes un contrato de arrendamiento en donde el arrendador te cobra por arrendar la oficina, pues por usar la oficina te cobra 2 millones de pesos mensuales y el resto de oficinas que son del mismo tipo y ubicados cerca de la tuya se les cobra 1 millón de pesos mensuales, tú dices, caramba, estoy pagando 2 millones, mis amigos están pagando 1 millón por esas oficinas, las mismas que las mías, entonces esto es oneroso. No, no necesariamente un contrato con términos desfavorables es oneroso, porque a pesar de estar pagando 2 millones de pesos por tu oficina, 1 millón más que tus colegas, igualmente tú podrías estar generando beneficios superiores a 2 millones de pesos con esa oficina y por lo tanto no necesariamente ese es un contrato oneroso. Hay una modificación, fíjate, a la norma NIC 37 en el análisis de contratos onerosos, porque a partir del año 2022 el análisis de contratos onerosos ya no se va a hacer de la misma manera. Actualmente el análisis de contrato oneroso considera solamente los costos incrementales variables relacionados con un contrato para considerar si es oneroso o no es oneroso. A partir del 1 de enero del año 2022 tienes que incorporar el concepto o enfoque de full cost, que consiste en incorporar no solamente los costos incrementales variables, sino también aquellos costos fijos que son asignados al contrato que estás analizando. Por lo tanto, un arrendamiento, una depreciación de un activo que está vinculado a la actividad también se va a incorporar. Y por lo tanto, lo más probable es que al 1 de enero del año 2022 surjan muchos contratos que hoy día no son onerosos y a partir de esa fecha se conviertan en onerosos. Te recomiendo leer las modificaciones a la NIC 37 para ponerte al día en este concepto. Es necesario también analizar si existen contratos ejecutoriados, los famosos executory contracts. ¿En qué consiste un contrato ejecutoriado? Un contrato en donde todavía no has terminado la prestación de ese servicio. Por ejemplo, estás construyendo una propiedad y todavía al 31 de diciembre o al 31 de marzo todavía no has terminado la construcción, está en proceso. Evidentemente allí tú tienes que hacer un esfuerzo de analizar
cuáles son los costos esperados de cumplimiento de ese contrato en un 100%, porque esa proyección la vas a comparar con los beneficios a obtener. Y si los costos que tú esperas respecto de ese contrato ejecutoriado son superiores a los beneficios que esperas, sin duda estás frente a un contrato oneroso, y en ese caso tendrías que cargar una pérdida y abonar una provisión por contrato oneroso. Cuidado con los contratos que contienen penalizaciones por no despacho o por retrasos, porque en realidad, y esto es lo que está sufriendo el retail en estos momentos, porque claro, sin duda, si se empiezan a multiplicar los rechazos, a propósito de los retrasos y los no despachos, entonces pudiera esa empresa tener que estar aplicando estos requerimientos de NIC 37 que corresponden al contrato oneroso. Posibles incrementos en los costos pudieran derivarse del personal que está infectado en una organización, porque ese personal infectado va a tener que ser reemplazado por personal nuevo, por personal también que tiene un costo, y esto incrementa tus costos para satisfacer los contratos. Cuidado con los sectores de educación que no han podido enfrentar la educación a distancia, a las empresas de educación, y también con el sector turístico, que puede haberse afectado también, y sin duda uno de los más afectados, y todos creo que lo sabemos, es el sector turístico, ya que no ha podido adaptarse de manera eficiente a los cambios. Respecto a las mediciones de valor razonable, es necesario identificar aquellos ítems que la entidad esté midiendo a valor razonable. Tú sabes que hay algunos ítems en donde voluntariamente puedes medir a valor razonable. Es el caso de propiedad, planta de equipo, es el caso de activos intangibles. Ahora, hay otros casos en donde la medición a valor razonable es exigible y obligatoria. Por ejemplo, los activos biológicos y en los derivados financieros. Por cierto que las variaciones de tasas de interés y la volatilidad del mercado, de los valores de mercado, van o pueden afectar a tus activos, a los ítems que mides a valor razonable. Debes tener en cuenta entonces esas mediciones, porque cuando el valor de mercado cae, pudieran caer los valores de tus propiedades, plantas y equipos, de tus activos intangibles. Y en el caso de los activos biológicos, esas caídas pueden ser pérdidas necesarias, porque el activo biológico se mide a valor razonable con cambio en resultados. En cambio, propiedad, planta y equipo se mide a valor razonable con cambio en ORI, sin embargo, el ORI también es parte del patrimonio, y por lo tanto tu patrimonio puede empezar a caer. Hay que tener en cuenta que también es imposible abandonar la medición de valor razonable. Si tú mides tus propiedades, planta y equipo a valor razonable, no puedes ahora trasladarte al costo a propósito de COVID, porque la norma te prohíbe trasladarte de valor razonable al costo. Solo puedes trasladarte del costo al valor razonable, pero no al revés. Atención con las mediciones que utilizan datos no observables por proyecciones de flujo, porque tienen que ser descontadas, y el descuento se hace utilizando tasas de descuento, y esas tasas de descuento se ven afectadas por las volatilidades de las tasas de interés. Respecto a los beneficios a los empleados, efectivamente los beneficios a los empleados, es decir, estas provisiones por indemnizaciones por años de servicio, también se pudieran ver afectadas porque en las economías cuyo mercado de valores no es profundo, el descuento debe hacerse utilizando tasas de interés libres de riesgo. Pero si las tasas libres de riesgo disminuyen significativamente como lo que ha sucedido, las provisiones por beneficio de los empleados se incrementan significativamente. Y al incrementarse significativamente, como es una variación actuarial, va a afectar a ORI. Tú dirás, bueno, ORI no es resultado del ejercicio. No, pero es patrimonio, y por lo tanto el patrimonio se deteriora. Así que cuidado con esto de los beneficios a los empleados. Respecto del going concern, Chile, ¿cómo es? Mira, quien me pregunta acá por el chat si Chile eso no es un mercado profundo o no, hay algunas auditoras, y aquí no estoy hablando ni de las Big Four, ni de las medianas, ni de las pequeñas, estoy hablando en general. Hay auditoras que utilizan la tasa libre de riesgo porque consideran que el mercado chileno es poco profundo. Hay auditoras que utilizan la tasa, una tasa más bien con prima de riesgo a propósito de que el mercado es un mercado profundo, por lo tanto utiliza una tasa superior que se utiliza para los mercados profundos, se utiliza los bonos de alto rendimiento, las tasas de bonos de alto rendimiento o high yield returns. Entonces, esto
Desgraciadamente está dependiendo de cuál es la empresa que está haciendo el cálculo. Por lo tanto, una buena pregunta a las auditoras: ¿qué tasa están utilizando para calcular las provisiones por indemnizaciones por años de servicio? ¿Están utilizando la tasa libre de riesgo? Yo no estoy diciendo que la empresa auditora la utilice, no. Quien utiliza es la empresa y la auditora es la que confirma si la tasa utilizada es la correcta o no es la correcta. La norma señala efectivamente la tasa libre de riesgo en escenarios en donde la economía sea poco profunda y que utilice una tasa de high yield return, de retorno de alto rendimiento para las entidades, para los países en donde el mercado sea profundo. Eso es lo que dice la norma, estimado Daniel, a propósito de tu pregunta en el chat. Pero bueno, continuemos con el going concern. La verdad es que la continuidad de algunas empresas pudiera verse afectada a propósito del actual escenario de incertidumbre de COVID, toda vez que las ventas previamente programadas en algunas industrias de manera significativa pudieran de alguna manera ser afectadas, aun cuando la entidad sigue enfrentando costos fijos. Las entidades deberían evaluar su evaluación, revelar en las notas explicativas su evaluación de continuidad. Recuerda, going concern es continuidad del negocio. Los auditores también debieran pronunciarse en el informe de auditoría, como muy bien lo ha hecho el auditor, la empresa auditora de LATAM Airlines, deberían pronunciarse en un párrafo especialmente dedicado a la evaluación del going concern en este escenario. Si la entidad está en proceso de discontinuación, ya no se aplica la SNIF, tal como te dije anteriormente, y se presenta información conforme a lo requerido legalmente. Así que cuidado con esta evaluación. Y se debiese, Fernanda Norambuena pregunta, ¿y se debiesen hacer los ajustes al cierre del 30 de junio? Bueno, si es necesario hacer ajustes porque la empresa está en peligro de estar de alguna manera discontinuándose, evidentemente se tiene que no solamente hacer ajustes, sino más bien terminar con la aplicación de las normas internacionales de información financiera. Entonces, tenemos que de alguna manera analizar con mucha rigurosidad la posibilidad de que la empresa esté terminando su negocio. Cuidado con los activos no corrientes mantenidos para la venta de operaciones discontinuadas. Básicamente, muchas empresas, esto de que los ajustes de terminación de la empresa van a ORI, no, ahí estamos en otro escenario porque ya ni siquiera existe ORI, Mauricio, tenemos que atender lo que diga la ley. Muchas empresas pudieran estar tomando la decisión de cerrar sucursales, cerrar agencias, cerrar algunas ramas, ¿no? La norma NIF 5 sería aplicable, es decir, tú puedes, si es que estás pretendiendo vender tus activos no corrientes, lo vas a reclasificar hacia activos corrientes en el ítem de activos no corrientes mantenidos para la venta. Pero eso no es una clasificación automática cuando has decidido vender. Para poder reclasificar tienes que tener un plan formal de ventas, tienes que demostrar que estás buscando activamente comprador, debes tener la intención de vender esos activos en un plazo no superior a 12 meses y debes tener un precio atractivo para la venta. Ahora, ¿qué pasa si tu empresa tenía activos no corrientes mantenidos para la venta y ya pasó un año? Pero pasó un año justo ahí al 31 de marzo del año 2020 y no has podido vender precisamente por este escenario de incertidumbre que se ha instalado. ¿Qué es lo que harías? Mi recomendación es que lo mantengas en activos no corrientes mantenidos para la venta y no lo vuelvas a hacer con su clasificación original. Básicamente, ¿por qué? Porque la no venta no se ha producido por culpa tuya, se ha producido por un hecho exógeno. Y por esa misma razón yo soy partidario de mantener esos activos no corrientes mantenidos para la venta en esa misma clasificación, hasta que de alguna manera en algún momento cambie el escenario y pueda venderlo. ¿Qué pasa con las reestructuraciones y sus correspondientes provisiones? Evidentemente que la provisión por reestructuración no se debería registrar a menos que se cumplan los requerimientos mínimos que establece la NIC 37. Ya no estamos en los tiempos antiguos donde las provisiones se estructuraban de manera discrecional. Antiguamente en la empresa se reunían para hablar de la provisión del mes, la provisión del año, la provisión del semestre y construían la provisión. Ahora la provisión debe estructurarse. En el caso de la provisión por reestructuración, sí y solo sí se satisfacen estos dos requisitos que establece la norma NIC 37. La primera, el primer requisito, es que exista un plan formal de reestructuración. Y el segundo requisito es que se haya generado una expectativa válida en los afectados o posibles afectados.
El plan formal debe especificar cuál negocio o parte del negocio se va a ver afectada, cuáles son las principales ubicaciones geográficas que se van a ver afectadas, dónde está ubicado, cuál es su función y cuál es el número aproximado de empleados cuyos servicios van a ser discontinuados, cuál es el gasto o monto del gasto en que se va a incurrir a propósito de este plan de reestructuración y cuándo se implementará. Y el otro requisito es la expectativa válida que se genera comenzando de manera efectiva a implementar el plan o bien anunciando a los principales aspectos del plan a todos aquellos que se van a ver afectados. Solamente en ese contexto, con esas condiciones satisfechas, es que la posición por reestructuración se va a estructurar. Respecto a la recuperabilidad del impuesto diferido, tú sabes que todas las diferencias temporarias dan origen a un impuesto diferido. En el caso de las diferencias temporarias deducibles, dan origen a un activo por impuesto diferido. En el caso de las diferencias temporarias imponibles, dan origen a un pasivo por impuesto diferido. Aquí hay que tener mucho cuidado porque los activos por impuestos diferidos se van a contabilizar siempre y cuando la empresa tenga expectativa de que se van a generar beneficios en el futuro para la empresa. Si se generan beneficios tributarios en el futuro, sin duda se va a compensar esos beneficios tributarios con el activo por impuesto diferido. Pero ¿qué pasa si la empresa, a propósito del escenario COVID-19, ya no tiene probabilidades de generar futuros beneficios económicos? En ese caso, este activo no es recuperable y por lo tanto en ese caso ese activo debería ser dado de baja, debiera ser desreconocido. La entidad necesita reevaluar sus proyecciones futuras de utilidades tributables. Esto requiere discutir cuando las proyecciones sean superiores a 5 años. Ahí se instala una discusión muy política. Sin duda que hay empresas donde las proyecciones sobre 5 años pueden ser posibles, pero hay otras en que no es así. Y recuerda que la probabilidad, cuando los beneficios futuros son probables, siempre está sujeto a la famosa frase que está instalada en la norma internacional de información financiera, conocida como more likely than not probability, que la probabilidad sea más factible que no factible. La asistencia del gobierno también pudiera afectar el impuesto diferido en ciertas jurisdicciones y todo eso ha de ser evaluado. ¿Qué pasa con los cambios de condiciones de los contratos de arrendamiento o las modificaciones? La verdad es que muchos arrendadores están otorgando ciertos waivers a sus arrendatarios. Cuando digo la expresión waivers, la utilizo porque es de amplia utilización en el mercado. Me estoy refiriendo a los beneficios que otorgan los arrendadores a los arrendatarios. Estos beneficios pueden tener la forma de periodos de gracia a lo largo de los cuales la empresa arrendataria puede no pagar sus cánones de arrendamiento, más bien desplazándolos hacia el final del contrato. O puede haber condonaciones en donde el arrendador derechamente le dice, no te preocupes, no me pagues, no te voy a cobrar después. O se puede reducir el valor del alquiler, que Catherine dice que no escuchó bien lo último. No sé, ¿están todos escuchando bien lo que yo estoy diciendo, sí? Perfecto, parece que es problema solo tuyo allí, estimada amiga. Bueno, IASB, fíjate que ha emitido una enmienda para recoger el tratamiento otorgado a estos beneficios. ¿Qué sucede? Antes de la enmienda, la norma NIF 16 establecía lo siguiente, que cualquier modificación en los flujos te iba a modificar el pasivo. Y si modificas el pasivo, entonces esa modificación del pasivo va a afectar al derecho de uso. Esa es la instrucción general. Se modifica el pasivo y esa modificación de pasivo afecta al derecho de uso. Sin embargo, la enmienda que incorporó IASB a propósito de COVID-19 establece que el arrendatario pudiera, en lugar de afectar al derecho de uso, reconocer este beneficio como un resultado positivo, como un ingreso. Eso es lo que te puedo decir, Lorena Cañas, a propósito de tu pregunta. Orlando dice, en el cambio de condiciones en los contratos de arrendamiento, ¿cambiaría también la cuenta por cobrar a futuro? Ah, bueno, por cierto, el arrendador también tiene que hacer una modificación en sus cuentas por cobrar, porque ahí se aplica el método de costo amortizado. Como es un activo financiero, la cuenta por cobrar se modifica en función de la modificación de los flujos. Álvaro dice, esta clase va a estar grabada, esta clase se va a subir oportunamente, estimado Álvaro.
Orlando Rivas dice costo amortizado o línea recta. Costo amortizado en el caso de el arrendador para el concepto de arriendo por cobrar, porque el arriendo por cobrar sigue la misma línea de NIF 9. Es un activo financiero. Bueno, ok, entonces ya te estaba hablando de estos waivers y la buena noticia entonces es que la norma te permite como arrendatario reconocer estos beneficios como un resultado positivo, es decir, como un ingreso. Respecto a la presencia de siniestros y reclamos de cobertura, a ver, déjame atender porque estoy respondiendo consultas online, porque ya se nos va a ir el tiempo. ¿Qué pasa si hay un cambio en la tasa de interés en los arrendamientos? Cambio en tasa de interés significa cambio en el valor del pasivo, cambio en el valor del pasivo significa cambio en el derecho de uso, estimado Daniel. Miguel Ángel Suárez dice, este tipo de modificaciones deben por obligaciones quedar escriturados legalmente, ¿verdad? No necesariamente. Eso de la escrituración legal es para propósitos jurídicos, pero no necesariamente esto va a ser así. Recuerda que el contrato tampoco no necesariamente debe existir. La norma cuando habla de contratos ya sea implícitos o explícitos. Así que la pregunta que me haces, estimado Miguel Ángel, es básicamente para conceptos de defensa jurídica. Obviamente la mayor parte de las veces va a ser necesario que sea escriturado porque es mucho más defendible de esa manera. ¿Ok? Eso. Ahora, va tanto bajo el escenario de COVID como bajo el escenario de explosión social. A propósito del affair George Floyd, por ejemplo, que recientemente se generó en USA, en Estados Unidos, pudiera producirse pérdida en las empresas. Tú sabes que puede haber un incendio, puede haber una destrucción de una propiedad, etcétera. Si se produce una pérdida material a propósito de un incendio y la empresa tiene seguros contratados, tú no debes evitar registrar la pérdida por deterioro, porque hay algunos que dirán, oye, yo no voy a registrar la pérdida por deterioro porque aunque me destruyeron el bien, porque tengo un seguro comprometido. Oye, la empresa aseguradora no te va a responder si tú no le demuestras que tuviste pérdida, por lo tanto debes reconocer esa pérdida. NIF 16 debe ser vista en contratos de holding, por supuesto, en todo tipo de contratos entre empresas relacionadas también debe ser vista, aun cuando a nivel consolidado va a desaparecer este contrato de arrendamiento, pero a nivel de empresas individuales en el holding sí. Respecto de los activos financieros, el deterioro se registra de acuerdo con los lineamientos de NIF 9, pero el loss given default se aplica antes de multiplicar por la probabilidad de default. Claro, tal como yo te dije, cuando hay un seguro comprometido en un bien inmueble, tú tienes que registrar la pérdida completa del bien inmueble. Sin embargo, en el caso de los activos financieros, ten cuidado porque si hay alguien que te adeuda 100 millones de pesos, pero te entregó una garantía por 60 millones, la pérdida por incumplimiento o el deterioro de la cuenta del préstamo por cobrar se calcula solo sobre el diferencial entre el valor nominal y la garantía recibida. Patricio Reyes dice, ¿qué horizonte de evaluación es prudente considerar en un contrato de arriendo entre empresas relacionadas? La pregunta es muy difícil la que me hace, estimado Patricio Reyes, porque aquí hay que aplicar el concepto de control de gestión. ¿Para qué se está utilizando? ¿Cuál es la intención de la empresa? Y esa intención de la empresa está relacionada con el presupuesto o con los forecasts. Y de alguna manera esto está declarado en las reuniones de directorio. Es decir, esto es ampliamente discutible. Carlos Hernández dice, profe, una consulta con respecto a los waivers. Si un arrendador concede el no pago de un mes y este es distribuido en X cantidad de meses, ¿se debe considerar esto como que el arrendatario difirió el ingreso o como lo menciona la enmienda NIF 7 con respecto a COVID? La verdad es que lo único que tienes que hacer si es que se concede un waiver como ese, es decir, no pague en un mes o en varios meses y extendemos una serie de cobros respecto a este waiver que le estoy proporcionando, lo único que tienes que hacer es traer a valor presente estos flujos futuros y comparar de alguna manera con el valor que estaba pendiente por pagar y la diferencia la registras si es que es positiva en resultados. Si es negativa, también en resultados. Eso es lo que te permite la modificación de la norma IFRS 16. Carlos Hernández dice NIF 16, perdón, enmienda NIF 16. No, sí, entendí que era NIF 16 y no NIF 7 porque ese instrumento financiero, estimado Carlos. Bueno, eso.
Ahora, la última parte, la segunda parte, el profe dice María Teresa Torres, donde se pueden encontrar las enmiendas de las NIF. Esto lo puedes encontrar, estimada María Teresa, en el sitio en el sitio global de IASB, que es www.ifrs.org, que lo estoy escribiendo aquí en el chat. Las cifras que potencialmente pudieran verse modificadas a propósito de la aplicación de este escenario de coronavirus son las siguientes. Por ejemplo, las vidas útiles. Recuerda tú que si tienes una maquinaria y ahora no la estás utilizando, le asignaste una vida útil de 10 años o de 5, no importa la vida útil que le hayas asignado, como ahora no la estás utilizando, lo que te conviene es extender la vida útil. Porque si mantienes la vida útil, vas a tener que seguir reconociendo una depreciación que no corresponde al uso que le estás dando. Max Pérez dice, para el cálculo de la tasa de deterioro de la provisión de incobrable debemos dejar fuera el efecto de la crisis social y para las expectativas se debe considerar el efecto COVID. No necesariamente vas a dejar fuera el efecto de la crisis social, estimado Max. La verdad es que puedes incorporar ambos, porque si ambos te están afectando, deben ser incorporados. Recuerda que la norma internacional dice considera los antecedentes históricos, la crisis social o el movimiento social es algo ya histórico, se suma al momento actual que también tienes que considerar que es el de COVID y también tienes que proyectar, hacer un forward looking respecto de cómo el COVID te va a afectar en el futuro. Entonces, es todo, la totalidad, estimado Max. Bueno, ya te hablaba yo de que debes empezar a considerar la posible modificación de las vidas útiles. Es necesario analizar cuál es el uso previo que tenías para los activos de propiedad, planta y equipo y cuál es el uso esperado después de COVID. Los activos cuya apreciación se mide de acuerdo a la unidad de producción no van a tener este problema, porque cuando tú mides de acuerdo a unidades de producción, si el activo no está produciendo, no va a generar depreciación. De hecho, yo soy muy partidario de que las depreciaciones de los activos de propiedad, planta y equipo se calculen utilizando el método de unidades de producción, porque ahí te ahorras cualquier problema de estar revisando las vidas útiles. La tasa de descuento, obviamente, en el cálculo del valor razonable también va a tener un efecto considerable porque hay muchos valores razonables que se miden utilizando la tasa de descuento. Ahora, cuidado, porque la disminución de la tasa pudiera incrementar el valor razonable, pero esto es ceteris paribus. Recuerda que el cálculo del valor razonable no depende solo de la tasa, sino también de los flujos futuros. Disculpa que me acelere en esta parte, pero estamos ya casi sobre la hora. Las tasas de descuento que tú utilizas en el cálculo del valor en uso deben ser analizadas. ¿Por qué? Tú sabes que para calcular el valor en uso en el cálculo del deterioro de valor de un activo, tienes dos metodologías, el método de valor esperado o el método tradicional. Recuerda que en el valor esperado tú utilizas una tasa de descuento libre de riesgo porque los riesgos están incorporados en los flujos y no en la tasa. Y en el método tradicional tú incorporas el riesgo en la tasa y por lo tanto los flujos son normales. No importa cuál sea la metodología utilizada, hay un efecto de COVID cuando este COVID está afectando las tasas libres de riesgo, porque las tasas libres de riesgo pueden caer significativamente. Y si las tasas libres de riesgo caen significativamente, se incrementa de alguna manera el valor esperado de los flujos futuros. Por ello es que yo te recomiendo hacer este análisis. Obviamente, resumo en el último punto, menores tasas, mayor valor en uso. Mayores tasas, menor valor en uso, pero ceteris paribus. Recuerda que además tienes que analizar los flujos proyectados. Robinson Cortés pregunta, ¿en el método de las unidades de producción podría variar la utilidad total por efecto COVID? Entonces no lo tendría resuelto el método. En el método de la unidad de producción podría variar la vida útil total por efecto COVID. La vida útil en términos de unidades de producción, solamente si hay afectación de las unidades futuras a producir por el activo, sí. En ese caso, obviamente no estaría totalmente resuelto. Va a depender del activo, estimado Robinson, porque habrá activos en donde, a pesar de no estar en uso, la posibilidad de producir una determinada cantidad de unidades se sigue manteniendo. Por lo tanto, tendría que depender de eso. Valores netos de realización, recuerda, ya lo dijimos, los inventarios pueden estar afectados por deterioro, pero recuerda que para ello tienes que tener en consideración los siguientes conceptos. El valor neto de realización se calcula como la diferencia entre el precio de venta estimado, menos el costo estimado de venta y menos el costo estimado de terminación. ¿Podría tu empresa tener un deterioro de su inventario a propósito de esta fórmula? Por supuesto, porque tal vez el precio estimado de venta ya no es el mismo. Algo que vendías en 100.000 pesos,
ahora ya no lo vas a poder vender en 100.000 pesos porque ya no hay tanta demanda. ¿Y por qué no hay demanda? Porque este producto no es básico. Entonces tendría que estar empezando a disminuir el precio estimado de venta. Al mismo tiempo, muchas empresas que acostumbraban a vender en presencia, ahora están obligadas a vender despachando por delivery. En ese caso, el delivery es un incremento del costo estimado de venta, lo que hace disminuir más aún el valor neto de realización. Y hay empresas en donde el costo estimado de terminación se incrementa a propósito de que los trabajadores ahora están afectados por coronavirus, o hay una cuarentena, no están yendo a trabajar, etcétera, te aumenta también el costo estimado de terminación. Todo esto podría determinar que el valor neto de realización sea considerablemente menor al valor libre del inventario, lo que determinaría necesariamente una pérdida. Bla, bla, bla. Víctor León dice cambios de vida útil, cambios prospectivos o retroactivos. Los cambios de vida útil son todos prospectivos, estimado Víctor, así que no hay que revisar lo pasado. Aarón Álamo dice, profesor, muy buenas tardes, un gran gusto saludarlo igualmente, estimado Aarón. Aarón, con respecto a NIF 16, un tema que siempre me ha hecho complejo es el cálculo de tasas de descuento, ya que no permite usar WACC como tasa de descuento. Cómo efectivamente se debe realizar el cálculo de esta tasa cuando no tienes el implícito y debes hacerlo arriendo por arriendo, cómo efectivamente realiza el cálculo de esta tasa arriendo por arriendo. Un ejemplo, por favor. Wow, bueno, a ver, la norma NIF 16 dice que debes utilizar la tasa de interés implícita. Esa es la tasa del arrendador. Pero como no siempre conozco la tasa del arrendador, la norma me dice entonces vaya al mercado y obtenga. Por lo tanto, en el caso de la NIF 16, lo único que te puedo decir por ahora, porque un análisis más profundo, no tenemos tiempo, estimado Aarón, pero efectivamente tú tienes que usar una tasa de mercado cuando no tienes la tasa implícita. Y debo hacerlo arriendo por arriendo, como efectivamente, bueno, arriendo por arriendo, la verdad es que yo allí aplicaría el concepto de costo-beneficio. Si en realidad hay una gran cantidad de contratos de arrendamiento, yo pudiera agrupar en tipos de contratos de arrendamiento y hacer un cálculo más bien promedio. Eso se puede hacer, estimado Aarón. Daniel dice, vida útil es una estimación prospectiva, exactamente. Muy bien, Daniel. Daniel dice, si fue un error hay que corregir retroactivo con efecto en resultado acumulado. Muy bien. Corregir retroactivo con efecto en resultado acumulado. Insisto, las vidas útiles no afectan al pasado, por lo tanto no hay efecto en resultado acumulado, estimado Daniel. Víctor León dice en IC2, por deterioros que vienen reflejadas en valor neto de realización debe ser notificado en la nota o solo se entiende que viene el cálculo del... Tienes que especificar en una nota explicativa cuál es el concepto de deterioro por NIC2 o de inventarios. Claro, esa tasa de mercado se observa fácilmente, correcto. Aaron Álamo dice, al igual que la agrupación de contratos, cuál es el criterio a seguir, ya que muchas veces estos arriendos difieren de ubicación y valores, cuál es el criterio que se debe seguir. No te puedo dar un criterio estimado, Aaron, eso es algo que debe ser analizado por la administración de la organización. Respecto a los covenants, hay ciertos covenants que pudieran verse afectados. Ejemplos de ellos el leverage o la cobertura de intereses. Cuidado, procura analizar si la empresa tiene deudas que están sujetas a covenants. Si la empresa no puede renegociar los términos de su acuerdo de deuda, en algunos casos, esto pudiera en algunos casos determinar el cobro total de la deuda. Ese es el peligro de los covenants. Respecto del EBITDA, básicamente hay muchas métricas que no están en las normas internacionales de información financiera, pero que son utilizadas con propósitos de renegociación de deuda. Cuidado con el EBITDA ajustado. Recuerda que ahora ya no usamos una EBITDA tal cual. Usamos una EBITDA ajustado, por ejemplo, por variaciones de valor razonable, por deterioro de cartera de crédito, por deterioro y variaciones de valor de distintos ítems. El análisis de sensibilidad, creo que estamos llegando casi al final. El análisis de sensibilidad es aplicado a las variables de mercado. Todas las empresas, o la mayor parte de ellas, se enfrentan a riesgos por variaciones de variables de mercado. Hay empresas que están complicadas porque el precio del dólar les afecta, el precio de una moneda extranjera. Hay empresas que se afectan porque las tasas de interés variables están complicando su deuda. Hay empresas que se afectan porque los precios de ciertos commodities le afectan. La norma te obliga a mostrar en una nota explicativa cuál es el efecto que tendrían las variaciones de esas variables de mercado en tu resultado y en tu patrimonio. Para ello tienes que hacer un análisis de sensibilidad simple o complejo. Yo recomiendo el complejo porque es la que me entrega más información respecto del estrés total de las variables de mercado. Respecto a los activos biológicos exportables, sin duda los precios internacionales de activos biológicos
o de productos agrícolas pudieran afectar a las empresas agrícolas. Por esa misma razón, analiza qué está pasando, por ejemplo, en el caso del salmón, con los precios de Urner Barry en Miami, porque eso pudiera potencialmente afectar los precios de tus salmones acá en Chile. Y si el precio de Urner Barry está bajando significativamente, esto pudiera significar una gran pérdida para tu organización. Al mismo tiempo, te recomiendo hacer un análisis de cuál es la estructura de UGS, porque todos estos cambios que se están produciendo en la empresa a propósito del escenario COVID pudieran determinar un nuevo escenario de layout, número de sucursales, cantidad de empleados, nueva dinámica de producción, y por lo tanto deberías reestructurar tus UGS. Y vamos a ver cuáles son las preguntas que estamos pendientes. ¿Se aplican estas normas y enmiendas a IFRS PYME? Sí, se aplican a IFRS PYME, pero no de la misma manera, porque no, las pymes todavía no recogen las modificaciones de la NIF Full, estimado Alfonso. Carlos Hernández, con respecto a la pregunta que realiza Víctor León de la NIC 2, esta revaluación del deterioro debiese demostrar los efectos cuantitativos y cualitativos, se satisface la revelación solo las consideraciones cualitativas. Muy buena pregunta, estimado Carlos. Una última instrucción de la ISB es la que se refiere a la materialidad, y cuando habla de materialidad no se refiere solo a cifras. Si esta modificación, si este deterioro en NIC 2 está de alguna manera influyendo en tu propio negocio, en la continuidad del negocio, en la posibilidad de recuperación, etcétera, etcétera, tú tienes que hacer además una consideración de orden cualitativo. Daniel dice, Alfonso, no hay IFRS 16, para pymes se ocupan, le está aclarando a Alfonso. Y Jessica Aguilera dice, en pymes se ocupan la IFRS para pymes, sección 20, arrendamiento. Exactamente, muy bien, muy buena clarificación, estimada Jessica. De Emprende Pymes dice, puede enviar al PPT, profesor, eso va a depender de la organización, estimada Emprende Pymes. Verónica Araya, excelente, muchas gracias, Robinson. Víctor León dice, NIF 9, con instrumento financiero igual, el cual según modelo va resultados igual se hace un análisis del efecto COVID, específicamente me refiero al fondo mutuo, acciones. Fondo mutuo, acciones, eso depende del mercado. El mercado, como varía el mercado, es cómo se va a afectar, estimado Víctor León. Luis Salazar, gracias, Andrés Vadillo, muchas gracias, Cintia. Está acabando, sí. Profesor, me quiero sumar a las gracias que le dan las personas en el chat. Le quería dar la palabra a Elizabeth para que también unas palabras de cierre. Bueno, primero agradecer a Leonardo, que tenía un montón de materia que cubrir, pero por el bien del tiempo van a quedar pendientes algunas preguntas. Muchas gracias a los asistentes y quiero reiterar la invitación a la charla informativa el próximo miércoles 1 de julio a las 18 horas. Vamos a estar mandando la invitación, ¿cierto, Sebastián? Sí. Y creo que les pusieron el link para que se inscribieran. Así que muchas gracias, Leonardo. Súper interesante. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias. Sí, Leonardo, muchas gracias. Mucha gente conectada, casi 300 personas, así que me imaginaba una sala de clase llena de personas ahí cuando miraba a los asistentes. Bien. Esto significa que podemos hacer un buen trabajo a distancia, ¿eh? Sí. Si nos permite llegar veo gente también que escribía de diferentes zonas de Chile, así que increíble la instancia. Muchas gracias, Leonardo. Y muchas gracias a todos. Sí, gracias a todos y a todas, sí. Los dejamos invitados para esta y otras actividades de la Escuela de Posgrado en el link de eventos PEN que aparece en el chat, y especialmente la actividad informativa de la directora Elizabeth la próxima semana. Así que hasta la próxima y muchas gracias a todos. Nos vemos. Chao, chao. Chao.